Resident Evil Hora Cero. Capítulo 6. Billy volvió en sí entre dolor y un olor material sintético quemado. Abrió los ojos y parpadeó, evaluando lo que lo rodeaba con tanta rapidez, como se lo permitía su espesa cabeza, lo que significaba que lo hacía muy lentamente. Se hallaba tendido sobre la espalda, mirando hacia un techo alto y vacío. La luz de varios fuegos parpadeaba a su alrededor, y la sombra de escombros y rocas bailoteaban sobre parte de la pared que tenía a su izquierda. De alguna manera estaba dentro. Los frenos, el tren, Rebeca. Eso lo espabiló. Se incorporó hasta quedar sentado y se sorprendió, aliviado, al darse cuenta de que solo tenía una luxación en el hombro y unos cuantos arañazos, nada grave. «¿Rebeca?», llamó, y le cogió un ataque de tos. Estuviera donde estuviera, el ondeante humo del descarrilamiento estaba comenzando a aumentar. Tenían que salir de ahí. Se puso en pie y se sujetó el brazo derecho mientras miraba a su alrededor. El tren parecía haber chocado contra un almacén, un espacio enorme, vacío, hecho de hormigón, con andamios en un lado y unas cuantas luces con pantalla en lo alto. No estaba muy bien iluminado, pero cuando Billy miró hacia abajo vio una vía dentada bajo sus pies y se dio cuenta de que seguramente se habían estrellado contra la terminal de mantenimiento del tren, fuera donde fuera. Una silueta yacía junto a un montón de piedras humeantes. «Rebeca». Billy se acercó tambaleante, esperando que la joven se encontrara bien. Su voz parecía cargada de pánico cuando la había llamado, cuando él no había respondido, pero estaba demasiado ocupado, apretando botones para poder hablar. Lo lamentaba. Al fin y al cabo, solo era una niña y estaba aterrorizada. Debería haberla reconfortado, algo. Llegó hasta el cuerpo retorcido y golpeado y comenzó a arrodillarse a su lado. Se hallaba boca abajo con la ropa hecha jirones. «Billy». Billy se volvió y vio a Rebeca caminando hacia él, con la 9 milímetros en la mano. Tenía un hilillo de sangre que le bajaba por la frente, pero por lo demás parecía estar en perfecto estado. La persona que tenía ante él se dio la vuelta y gimió de nuevo. Billy no podía asegurar si la lenta criatura era hombre o mujer, porque gran parte de su rostro y su cuerpo estaban deshechos, tanto por la enfermedad como por el accidente. La criatura se arrodilló lentamente y volvió un rostro desfigurado hacia Billy. La boca le colgaba abierta y una baba teñida de sangre se deslizaba entre los dientes rotos mientras se lanzaba contra él. «Apártate», ordenó Rebeca, y Billy no tuvo ningún problema en obedecer. Retrocedió con pies y manos, y notó que la esposa suelta se le clavaba dolorosamente en la palma de la mano izquierda. Rebeca apuntó y disparó 2 veces. Ambas balas alcanzaron el cráneo fracturado de la criatura que había sido humana y acabaron con lo que le quedaba de vida. Cayó sobre el hormigón con algo que casi sonó como un suspiro. Billy se puso en pie y ambos pasaron unos tensos segundos recorriendo con la mirada los destrozos en busca de otros cuerpos. Si había más, estaban muy bien escondidos. «Gracias», dijo Billy, y miró de nuevo a la patética criatura. Al menos le habían ahorrado más sufrimiento y con 2 tiros limpios. Billy estaba sorprendido y bastante impresionado por la habilidad de Rebeca. «¿Estás bien?» «Sí. Tengo un dolor de cabeza espantoso, pero eso es todo. Ya es la segunda vez que me estrello hoy». «¿De verdad?», preguntó Billy. «¿Cuál fue la primera?». Rebeca sonrió, comenzó a hablar y se detuvo de golpe.
Su expresión se tornó fría y Billy sintió una auténtica punzada de tristeza. Era evidente que la joven había recordado con quién estaba hablando. A pesar de todo, aún seguía pensando que era un asesino en masa. No tiene ninguna importancia, repuso Rebeca. Vamos, deberíamos salir de aquí antes de que el humo empeore. Ambos seguían teniendo las radios y emplearon unos momentos para buscar la pistola de Billy, que por fin hallaron medio escondida bajo un bloque de hormigón no muy lejos de donde él había despertado. La escopeta había pasado a la historia. Ninguno sugirió buscarla por el tren. Los pequeños incendios se estaban apagando, pero la espesa capa de humo negro que colgaba del techo crecía sin parar. Atravesaron el gran almacén. Solo encontraron una puerta a unos 20 metros de la destrozada locomotora y muy poco más. Billy esperaba que lo llevara hasta el aire fresco a su libertad y a la seguridad para Rebeca. Desde la puerta miró hacia atrás a los humeantes restos y una de las comisuras de la boca se le curvió hacia arriba. Bueno, al menos conseguimos detener el tren, bromeó. Rebeca sintió con un gesto y sonrió levemente. Lo hicimos, contestó. Se volvieron hacia la puerta. Billy respiró hondo, cogió el picaporte y la abrió. Era una imagen surrealista. Habían visto en la pantalla el tren estrellándose dentro del sótano del centro de formación y un instante después habían oído el atenuado estruendo del choque. Y también habían sentido un leve temblor en las paredes que los rodeaban. En segundos, la lente de la cámara estaba cegada por el humo. Deberíamos salir de aquí, ahora, dijo Birkin, que iba de un lado a otro por detrás de Westcott. No le preocupaba el fuego, ya que la vieja terminal estaba construida casi completamente de cemento, pero era difícil no notar el descarrilamiento de un tren y no todos los polis y los bomberos de la vecindad estaban en la nómina de Umbrella. El centro estaba aislado, pero solo sería necesaria una llamada de algún ciudadano preocupado y el trabajo de Umbrella con armas biológicas podría quedar a la luz. Wesker ni siquiera lo estaba escuchando. Tecleó algo en los controles del monitor y cambió las imágenes de la cámara a otras dependencias del centro, buscando algo. Casi no había dicho ni una palabra desde la última transmisión del equipo de limpieza. ¿Estás escuchándome?, preguntó Birkin por enésima vez en los últimos minutos. Se sentía tenso y la actitud displicente de Wesker no le ayudaba a nada. «Te oigo, Williams», contestó Wesker, sin dejar de mirar la pantalla. «Si quieres largarte, lárgate». «De acuerdo. ¿Tú no vienes?» «Oh, dentro de un rato», respondió con tono calmado y sereno. «Solo quiero comprobar unas cuantas cosas». «¿Cómo qué?» «Yo diría que el tren ya está bastante limpio. Fue por eso por lo que vinimos, ¿no es cierto?» Wesker no contestó, solo siguió observando las pantallas. Dios, era un hombre insufrible. Ese era el problema con los sociópatas. Su incapacidad para identificarse con los demás hacía que fueran completamente egocéntricos. «La chica es una novata de los Stars del equipo B», contestó Wesker. «Nadie importante. Al hombre no lo conozco». «¿Crees que podían estar en el tren?» «No puede ser de otro modo», repuso Wesker. Birkin sintió que lo invadía de nuevo el pánico. «¿Qué vamos a hacer?» Wesker alzó la mirada hacia él con una ceja arqueada. «¿Qué quieres decir?» Bueno, la chica está con los Stars y a saber para quién trabaja él. ¿Qué pasa si escapan?» «No seas obtuso, William. No se escaparán.
Aunque el centro no estuviera sellado, está lleno de portadores por todas partes. Lo único que tienen que hacer es abrir una puerta o dos y dejarán de ser una preocupación. El tono indiferente de Wesker era escalofriante, pero no le faltaba razón. Las posibilidades de que alguien saliera del centro eran muy escasas o nulas. Mientras los observaban, los dos intrusos, barriendo con las pistolas de lado a lado, atravesaron sigilosamente la gran sala, la única en todo el edificio en la que no había infectados. Después de inspeccionarla a fondo, la chica empezó a subir por la gran escalinata y se detuvo en un pequeño rellano entre pisos. En él había un retrato de grandes proporciones del Dr. Marcus. La chica pareció sorprenderse, como si lo reconociera. El hombre del tatuaje se unió a ella y Birkin pudo comprobar que estaba leyendo en voz alta la plaquita que figuraba bajo el retrato. Dr. James Marcus, primer director general. Birkin se removió inquieto. Odiaba ese cuadro. Le recordaba cómo había conseguido su auténtica entrada en Umbrella, y eso era algo en lo que no le gustaba pensar. Atención, les habla el Dr. Marcus. Birkin pegó un brinco y miró alrededor con los ojos muy abiertos y el corazón latiéndole a toda prisa. Wesker ni siquiera hizo un gesto, pero subió el volumen del antiguo aparato intercomunicador que había en la consola, y la voz de un hombre que llevaba 10 años muerto resonó en los espacios vacíos y los corredores de todo el centro. Por favor, guarden silencio mientras reflexionamos sobre el lema de nuestra compañía. La obediencia genera disciplina, la disciplina genera unidad, la unidad genera poder, el poder es vida. El hombre y la mujer de la pantalla también estaban mirando a todos lados, pero Birkin casi no les prestaba atención. Agarró a Wesker por el hombro, nervioso. Era una grabación que no había oído desde que él y Wesker habían sido estudiantes en ese centro. ¿Quién? ¿Dónde? Wesker gesticuló con la mano indicando la pantalla, donde la imagen estaba desapareciendo. Pareció parpadear y luego se sorprendieron al ver a un joven en otra locación. Birkin no reconoció la sala, pero el joven que les devolvía la mirada le parecía conocido. Llevaba el pelo largo y tenía los ojos negros y probablemente estaba en los veintitantos. También tenía una sonrisa seca y cruel, tan fina y cortante como una hoja de acero. ¿Quién eres?, preguntó Wesker, sin esperar realmente una respuesta. El audio no estaba conectado. El joven se puso a reír y el sonido salió por el intercomunicador como si fuera seda negra. No era posible. Él no llevaba auriculares y no estaba cerca de ningún sistema intercomunicador, pero de todas formas lo podían oír claramente. Fui yo quien esparció el virus T por la mansión, contestó el joven con voz fría. Su sonrisa se hizo más irónica. No hace falta decir que también he contaminado el tren. ¿Qué?, soltó Birkin. ¿Por qué? La fría voz del joven pareció hacerse más profunda. Venganza, contra Umbrella. Se volvió de espaldas a la cámara y alzó los brazos hacia las sombras. Birkin y Wesker se inclinaron sobre la pantalla, intentando ver qué estaba haciendo el joven. Pero solo vieron movimientos en la oscuridad y oyeron algo semejante al ruido que produce el agua. El joven se volvió para mirarlos con una sonrisa aún más sardónica, y desde las sombras surgió un hombre alto y distinguido con traje y corbata y el blanco cabello engominado peinado hacia atrás. Sus rasgos estaban marcados por la edad, pero eran enérgicos, acostumbrados a dar órdenes. Era el mismo rostro que había en el retrato del vestíbulo. «¿Dr. Marcus?», exclamó Birkin ahogadamente.
Hace 10 años el doctor Marcus murió asesinado por Umbrella, explicó el joven, y su voz era casi un gruñido. Y vosotros lo ayudasteis, ¿no es cierto? Rió de nuevo, con una risa oscura y suave, una risa que no prometía ninguna clemencia. Birkin y Westcott miraban atónitos y en silencio la presencia visible y viviente de un hombre al que habían visto morir hacía una década. El joven cantó y ellos, los muchos, sus niños, aportaron la cámara y manipularon los controles que permitían que su voz viajara. Ya había dicho todo lo que quería decir, al menos de momento. Quedaba mucho por hacer, muchas posibilidades por considerar. Las cosas se iban desarrollando, siempre en nuevas direcciones. Cantó una canción más lenta y el cuerpo de Marcus se descompuso en sus muchos niños. Se reunieron a sus pies y subieron por su cuerpo, acariciándolo, adorándolo, dispuestos a esperar a que decidiera cuál sería el paso siguiente. No tenía ningún plan aparte de la destrucción de Umbrella. Había empleado y seguiría haciéndolo todos los métodos que tenía a su alcance. El virus, los muchos, las falsas imágenes que los muchos eran capaces de crear, como la de Marcus. Esta había sido como regalo para Albert y William, y sin duda los había dejado asustados y confusos. El joven sonrió. Qué casualidad que de entre todos fueran ellos los que presenciarían la caída de Umbrella. Con suerte, tendría la oportunidad de verlos morir, de permanecer ante ellos como ellos habían estado, sin ninguna piedad, observando a su mentor en sus últimos y desesperados momentos, aunque sus muertes no tenían ninguna importancia en el conjunto. Lo que importaba era que Umbrella pronto dejaría de existir. Pensó en el hombre y la mujer del tren, en cómo los podría usar una vez que habían entrado en el complejo. Su primera idea había sido matarlos para evitar que se entrometieran, pero eso parecía un desperdicio. Después de todo, ¿no había pasado Umbrella a ser también su enemigo? Lucharían por su vida, lucharían por ser libres y si lo conseguían, inmediatamente atraerían la atención sobre el desastre, lo que él siempre había visto como la cruz sobre la tumba de Umbrella. Podía destruir sus laboratorios, matar a sus empleados, pero ellos siempre podían construir otros laboratorios, contratar a otros empleados. Sin embargo, una vez que el faro de la prensa internacional se hubiese vuelto hacia Umbrella, su ruina sería completa, y el mundo por fin podría saber su nombre. El centro estaba sellado, naturalmente. Lo habían diseñado con casi tantos trucos en las puertas y tantos pasajes escondidos como la mansión Trevor, que había sido construida una década antes. Oswald Spencer, uno de los cofundadores de Umbrella, había vivido obsesionado con las películas y los libros de espías, y tan paranoico como cualquier megalómano, lo que aseguraba un sellado extremadamente seguro. Había llaves ocultas, puertas que no se abrían sin las piezas que le faltaban, e incluso una habitación o dos para atrapar a los incautos intrusos. No sería fácil que nadie escapara. Además, había otros hombres falsos repartidos por todo el complejo, hombres creados por los muchos, todos preparados para infectar a cualquiera que se acercara. Ellos habían sido los primeros que lo habían ayudado a esparcir el virus, pero había llegado el momento de usarlos para abrir el centro de formación, para buscar las llaves y abrir las puertas, para asegurarse de que el hombre y la mujer tuvieran por lo menos una oportunidad de sobrevivir. Tenían muy pocas posibilidades, ya que los hombres falsos no eran los únicos portadores del virus que vagaban por las salas, pero el hombre y la joven ya habían demostrado ser mucho más resistentes que la mayoría. El joven se puso a reír,
pensando en Albert y William, y preguntándose por qué pasaría por sus cabezas. Los alumnos más brillantes de James Marcus que trabajaban para minimizar los daños para Umbrella. Después de todos estos años, era una gran ironía. Los niños lo arrullaban, lo cubrían, encantados de su risa y cantando su propia dulce canción. Una canción de caos e interdependencia, mientras sus cuerpos fríos y resbaladizos, hinchados de la sangre de sus enemigos, se mezclaban y lo envolvían. Genera poder. El poder es vida. La poderosa voz se desvaneció y el gran salón volvió a sumirse en el silencio. Tenía que ser una grabación o algo así. No sonaba como algo vivo, pero alguien la había puesto en marcha y Rebecca pensó que tenía una idea sobre quién podría ser. Devolvió su atención al retrato del Dr. Marcus y notó que un escalofrío le recorría la columna. Vaya, eso sí que era sobrecogedor, dijo Billy. No tan sobrecogedor como verlo en el tren, expuso Rebecca, señalando el retrato con un gesto, formado por bichos pringosos. Quizás sea otro estado de la enfermedad o algo así, aventuró Billy. Rebecca hizo un gesto de asentimiento, aunque dudaba de que fuera así. La gente zombie que había visto en el tren y el hombre del vagón del restaurante, que al parecer era una especie de James Marcus, no tenían los mismos síntomas. O quizá las sanguijuelas infectaron a alguna gente y... no lo sé. Se ganaron a otra gente, repuso finalmente. Sí, dijo Billy. Se pasó la mano por el cabello y le sonrió con una sonrisa sorprendentemente agradable. Bueno, deberías buscar un teléfono o algo así y llamar para que vinieran tus amigos. Su tono era desdeñoso. La mano de Rebecca apretó la 9 milímetros con más fuerza. ¿Y qué vas a hacer tú? Billy se volvió y comenzó a bajar las escaleras con paso ligero. He pensado que podría dar una vuelta, contestó. Rebecca lo siguió mientras se dirigía hacia la puerta principal, sin saber qué hacer o qué decir. Dudaba realmente de que pudiera dispararle, sobre todo después de que le hubiera salvado la vida, pero tampoco podía dejarlo irse sin más. No creo que sea una buena idea, replicó. Billy abrió la puerta. El aire nocturno, fresco y húmedo, entró de golpe como si la lluvia se hubiera tornado chirimiri. Aunque aprecio que te preocupes por mí, creo que me he ganado tener un poco de iniciativa, ¿no crees? Así que... Se detuvo a media frase sin acabar de dar el paso, contemplando el paisaje cubierto por la lluvia que tenían ante sí. El centro, al parecer, se había construido a la ladera de una colina. Antes ellos había un camino pavimentado, lo suficientemente grande para ser una carretera, que se extendía unos 10 metros y luego se detenía abruptamente cayendo hacia la nada. Avanzaron juntos hacia el final del camino. Había faroles a ambos lados de la puerta principal. Solo funcionaba uno, pero era suficiente para ver que, sin una cuerda, ninguno de los dos iría a ningún lado. El camino acababa en una línea irregular de escombros sobre una pendiente que caía en picado unos 5 metros, tal vez más. Estaba demasiado oscuro para ver bien. ¿Qué estabas diciendo?, se burló Rebecca. Pues bien, buscaré otra puerta, insistió Billy, y se volvió para mirar el edificio. Parecía una casa señorial y sin duda estaba decorada como el refugio de fin de semana de algún millonario forrado, pero ambos habían visto el letrero. Centro de formación de Umbrella, incrustado en el mármol del suelo. Tenía aspecto de abandonada, pero había electricidad, luces. Claro que todo lo que habían visto hasta el momento era el lugar donde se había estrellado el tren, el extravagante recibidor
y el túnel medio sumergido que conectaba a los dos, no mucho para poder juzgar. He visto al menos dos ahí adentro, eso sin contar lo que sea que está en lo alto de las escaleras, prosiguió Billy. Y si todo lo demás falla, quizá pueda arrastrarme por el tren hasta llegar afuera. Suponiendo que mis amigos no aparezcan antes, dijo Rebeca. Dio un paso atrás, cogió la radio y apretó la señal de transmitir. La radio de Billy pitó en respuesta, pero fue la única. Después de un largo momento de silencio, el único sonido fue el de la lluvia goteando en árboles lejanos. Suponiendo que encuentres un teléfono. Dios, qué hombre más irritante. Rebeca se dirigió de vuelta a la casa, ligeramente sorprendida de sentirse lo suficientemente segura como para darle la espalda a Billy. Aunque si él hubiera querido verla muerta, había tenido ya múltiples oportunidades. A pesar de sus intenciones, tenía dificultades para pensar en él como en alguien peligroso. Su instinto le decía lo contrario, y esa era una de las primeras lecciones que se enseñaba a los Stars. Puede que malinterpretes tu intuición, pero ésta nunca se equivoca. Billy la alcanzó cuando entraba en la casa y ambos se detuvieron observando. El cuadro de Marcus había desaparecido. En su lugar había un portal, una abertura oscura en la pared. Desde su posición al final de las escaleras no podían ver qué había al otro lado. Rebeca estaba a punto de decirle a Billy que se quedara atrás cuando él avanzó con la pistola preparada. Mientras el hombre cubría el área, con una actitud y una mirada completamente alerta, Rebeca tuvo de nuevo una fuerte sensación de que él no era lo que al principio había parecido ser. Y no es que yo necesite protección. Se puso a su altura, examinando la habitación como le habían enseñado, y juntos subieron las escaleras y se detuvieron en el rellano. La nueva puerta daba a unas escaleras que iban hacia abajo por un corredor neutro y tenuemente iluminado. ¿Preguntas? ¿Comentarios?, dijo Billy mirando hacia abajo. «Alguien quiere que bajemos», repuso la joven. «Eso mismo estaba pensando yo, y también pienso que podría no ser una muy buena idea». Rebeca asintió con la cabeza. Se alejó de la abertura y buscó otras opciones a su alrededor. Había dos puertas en la parte baja, una en la pared de la izquierda y otra en la de la derecha. En el segundo piso vio 4 puertas más desde donde se hallaba. Mientras miraba, el sonido de un fuerte golpe le llegó desde algún lugar a su espalda. De algún lugar en el interior del corredor neutro y oscuro que se abría en el rellano de las escaleras. Sonaba como algo muy suave y muy pesado cayendo al suelo. Sin mediar palabra, ambos se alojaron de la abertura. «¿Te parece que sigamos con nuestra tregua durante un rato más?», preguntó Billy, y aunque su voz era despreocupada, no sonreía. Rebeca asintió con un gesto de cabeza. «De acuerdo», respondió, preguntándose en qué se habrían metido y qué tendrían que hacer para salir de allí.